Pues buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en esta tarde y por una ocasión especial y muy buena, que es la presentación de un número temático de la revista Relaciones. Mi nombre es Eduardo Santiago Nabor, soy profesor del Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán. He sido eh, Bueno, me pidió la doctora Paulina que acompañara para la presentación de este número, y créanme que lo hago con mucho gusto y es un honor para mí. La revista Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad está de plácemes por la presentación del número especial de otoño, volumen 45, número 179, titulado María Bertelli y la antropología de la educación mexicana y latinoamericana. Así como tenemos el honor de contar con la presentación de los coordinadores de este número especial, el doctor Gunther Dietz, destacado investigador de la Universidad Veracruzana, y de la doctora Elizabeth Martínez Buenabat, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a quienes les mando un abrazo y un agradecimiento con mucho cariño. Relaciones es una revista fundada por don Luis González y González en 1980, justo un año después de la fundación del Colegio de Michoacán. Eso significa que el año próximo cumpliremos 45 años de vida. La revista cumplirá 45 años de vida. Y estamos preparando una serie de actividades que para celebrar estos 45 años. Es una revista que se ha ganado un merecido prestigio nacional e internacional, que ha recibido diversos premios por sus artículos y reseñas. Se han publicado a lo largo de todo este tiempo con presencia en índices y bases de datos y con un estricto proceso de evaluación a doble ciego, lo cual merece ser subrayado porque eso permite garantizar la calidad de los artículos que publicamos. Además, somos una revista de acceso abierto, de tal modo que su impacto y alcance es amplio y su circulación puede considerarse global. Los formatos en que circulan los materiales de la revista son tres: PDF, HTML y XML. La presentación de números temáticos y dossiers de revistas es algo cada vez más común y nos parece importante, pues permite que el eje que ha reunido a los autores se comparta, y seguramente el público apreciará ese esfuerzo colectivo que más bien lo veíamos en libros colectivos que en revistas, ¿no? Y creo que esto es una buena oportunidad y es un buen ejemplo de su utilidad y su pertinencia. A nombre de la doctora Paulina Machuca Chávez, directora de la revista, agradecemos al doctor Gunther y a la doctora Elizabeth haber considerado el espacio en la revista Relaciones como pertinente para desarrollar su propuesta académica, que hoy vemos cristalizada. El equipo editorial cuidó la calidad en cada momento y de cada uno de los artículos. La doctora Paulina me comentó, me confió que en el proceso su equipo coincidió en que en este número en especial se sentían bien trabajando y que seguramente habría sido la excelente vibra de la doctora Bertelli y, por supuesto, de los coordinadores de este número. Lo dijo con mucho cariño. Para aquellos que no nos ven, que nos ven, perdón, y que nos escuchan, quiero resaltar que para que un número especial o dossier sea promovido en la revista, pasa por un proceso de calidad y cuidado de la edición. Desde los primeros pasos en que se cuida la pertinencia a través del consejo editorial y otorga su visto bueno, además de considerar la trayectoria y solidez académica de los proponentes, que en este caso está sobradamente probado. Eh, Así se lleva a cabo los primeros pasos. Así se da el siguiente paso, que consiste en lanzar la convocatoria pública para recepcionar los artículos, que serán enviados a un equipo de evaluadores nacionales e internacionales, especialistas en el tema y en especial especialistas en los temas de los artículos. Es una labor ardua, pues como ven, la dictaminación de los artículos implica tener un número mayor que el que se requiere en otros ejercicios editoriales colectivos, como libros o ediciones especiales, incluso en otras revistas, pues cada artículo tiene sus dictaminadores especialmente asignados para sus
por sus características. El siguiente paso, y ya con los textos que han sido aceptados, es propiamente el proceso editorial, se da propiamente el proceso editorial. Esto tiene sus propias implicaciones, especialmente técnicas, pues la revista Relaciones ha estado a la vanguardia digital y trabajamos con metadatos, lo cual son de alguna manera otros lenguajes que se deben cuidar como parte de la calidad. Checar desde un autor citado en el cuerpo del texto, que se vincula electrónicamente con la bibliografía, una fotografía, un mapa, una tabla, una gráfica, etcétera. Y ni qué decir de los procesos de marcaje, pues en Relaciones llevamos 3 procesos paralelos en el que aparece en la página revistarelaciones.com y que realizamos para Redalic y el que realizamos para Cielo México. Y todo ello en aras de que los artículos y sus contenidos lleguen a una mayor cantidad de público, mayores audiencias, y que los buscadores lleven al público a nuestros artículos, a los productos editoriales del Colegio de Michoacán. Así, en verdad nos congratulamos de trabajar en un espacio tan bien cuidado de divulgación del conocimiento científico en ciencias sociales y humanidades, y el esfuerzo se completa con la publicación de trabajos de calidad como los que en este número temático se han reunido, que consideramos que van a contribuir a un tema tan importante como la educación en México y a reconocer el legado de la doctora María Bertelli. Los 6 artículos temáticos dan cuenta de todo lo anterior. Así, para comentar y darnos elementos que nos animen a consultar este número de relaciones, doy la palabra a los coordinadores, la doctora Elizabeth Martínez Buenabat y el doctor Gunther Dietz, de quien quisiera primero leer una brevísima semblanza. Y hago un recordatorio sobre la revista. Esta se puede consultar en nuestra página que está visible en el sitio del Colegio de Michoacán, colmich.edu.mx, o bien de manera directa en revistarelaciones.colmich.edu.mx. Y si a alguien le interesa coordinar un número temático, se puede poner en contacto a los correos y teléfonos que están en la página. Y por último, quisiera aconsejar a los autores y autoras del número temático que compartan las ligas de los artículos en vez de los PDFs, porque es mejor para las métricas, tanto para ustedes como para la revista, ya que la contabilización de las visitas y las descargas se hace directamente a partir de la consulta en las páginas de la revista o del colegio. Y bueno, doy lectura a las breves semblanzas de nuestros colaboradores. Gunther Dietz, el doctor Gunther Dietz, se crió en el norte de Alemania y en el sur de Chile. Realizó estudios de antropología, filosofía y filología hispánica en las universidades de Gotinga y Hamburgo, Alemania. Es doctor en antropología por la Universidad de Hamburgo. Ha impartido clases en varias universidades mexicanas, latinoamericanas y europeas. Actualmente trabaja como investigador titular en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana en Jalapa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Academia Mexicana de Ciencias. Miembro fundador de la Red de Formación en Educación e Interculturalidad en América Latina y director de AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana. Ha realizado investigaciones colaborativas con organizaciones de pueblos originarios, con comunidades migrantes y con movimientos sociales en diferentes ámbitos de la educación plurilingüe, intercultural y últimamente de la educación superior intercultural. Actualmente codirige el proyecto Sendas y Trayectorias Indígenas de la Educación Superior Mexicana, realizado por la Universidad de Bath, Reino Unido, la UNAM y la Universidad Veracruzana. La doctora Elizabeth Martínez Buenabat es doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Ciudad de México. Cuenta con una estancia postdoctoral en el Colegio de Michoacán. Es profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde 1994. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras
y del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP-CEP. Es coordinadora del área temática 16, Multiculturalismo, Interculturalidad y Educación del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y actualmente es secretaria académica en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP. Es un gusto tenerlos con nosotros. Reitero nuestro agradecimiento y le cedo la palabra a la doctora Elizabeth. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Eduardo, por tan excelente presentación e introducción al trabajo que nos demandó efectivamente el llegar a hacer realidad este dossier. Saludo con muchísimo gusto a todas y a todos los presentes. Veo muchas caras conocidas, sobre todo de colegas, de amigos, verdaderos amigos, y creo que eso es efectivamente como lo dijiste muy bien, Eduardo. En todo momento, el espíritu, la fuerza, lo que definía el conocimiento, su sabiduría a María, estuvo presente. El proceso significó, lo has mencionado muy bien, distintas etapas. Por ello, en esta brevísima intervención que tendré, quiero hacer reconocimientos públicos a quienes nos acompañaron para la postulación, confección y hoy realidad del número 45 de otoño 2024, María Bertelli y la antropología de la educación mexicana y latinoamericana, publicado el 26 de junio del presente año. Y efectivamente, desde que se consultó la convocatoria, desde el momento en que Blanca Corrales Suárez, hoy jubilada y asistente de la revista Relaciones, hizo el contacto, nos provocaba mucho a Gunther, a su servidora, a que antes de que se fuera jubilada, deseaba, y sobre todo también por la cercanía, la amistad y la convivencia directa con María, con Juan, de que se hiciera o se diera materializado ese anhelo que además había sido ya una exigencia, así lo digo, de varias voces en distintos espacios académicos en los cuales nos hacíamos presentes, Gunther, su servidora. ¿Por qué no pensar un libro? ¿Por qué no pensar en un dossier? Y bueno, el tema, como a todos nosotros nos sucede, pues era los tiempos. Sin embargo, ante la amenaza también y desde luego el gran cariño de Paulina, la directora de la revista Relaciones, en el ánimo de decirnos, háganlo. Y entonces, a partir de ahí, pues empezamos, Gunther y su servidora, a pensar aquellos ejes temáticos, aquellos ejes que evocaran precisamente los principales aportes de María dentro de varias líneas que ella desarrolló. Y pues, insisto, muchísimas gracias a la directora Paulina Machuca, al cuerpo de dictaminadores. En verdad que uno hace propuestas, pero también hay que decirlo, hubo dictaminadores de los cuales nosotros no tuvimos noción. Y eso habla mucho del gran profesionalismo y de la seriedad de la revista. Quiero agradecer públicamente a la licenciada Clarisa Hernández Esqueda por el trabajo tan fino. Ella es la editora técnica de la revista y de verdad revisando comas, puntos, acentos, ideas, frases. De igual modo, al asistente de edición, al licenciado Alejandro Torres Covarrubias. Desde luego, a todas y todos los autores y coautores de los artículos que confiaron plenamente en este trabajo, que sí, debemos decirlo, tomó mucho más de un año y medio aproximadamente, desde que queda abierta la convocatoria al público, es aceptada la propuesta en un primer término, y posteriormente, bueno, quedó integrada la sección temática con las contribuciones de Aurora Vadillo Ochoa, desde luego Juan Alfonseca, Estefano Claudio y Paola Ortelli, Ulrike Kaiser, Maxine Repeto, y en coautoría, la doctora, gran amiga Gabriela Sarni, junto con su servidora.
Quiero decir también que tuvimos una respuesta nutrida de artículos, pero por criterios normativos de la revista y también porque estaba transitando a una plataforma de mayor divulgación y de mayor rigurosidad académica, tuvimos que ajustar el número del cual estaba abierto en un inicio, podría estar a 8 o 9 autores, quedando precisamente en 6 contribuciones. Sin embargo, debemos mencionar que en esa generosidad y por la valía, en la sección general de este número vamos a encontrar también 2 artículos de 2 queridas colegas que hoy están presentes, el de la doctora Patricia Reutemann y el de la doctora Patricia Rea Ángeles, a quienes saludamos con mucho cariño. Queremos reconocer a Juan Alfonseca, además de su contribución en la escritura, por la fotografía tan hermosa que enarbola la portada del dossier de la revista, ¿no? Una foto de María Bertelli en el aula de Jardín de Niños, Trabajadores Petroleros, en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, en el año de 1979. Desde luego, quiero también agradecer a mi gran amigo, colega, siempre lo he dicho, para mí es un maestro, es un gusto compartir no solo la academia, sino la vida, el que sea mi cómplice en algunas locuras también, la cocoordinación del dossier al doctor Gunther Dietz. En este sentido, desde luego a ti, Lalo, Eduardo, por tu generosa moderación, presentación, desde luego a cada una de ustedes por su valiosa presencia y el acompañamiento en esta tarde, y muy en particular a las y los comentaristas, a nuestras queridas colega Juan, que en un momento harán uso de la palabra. Mil gracias por haber aceptado la invitación, doctora Luz María Moreno, doctora Marta Vergara, Juan, doctora Aurora Vadillo Ochoa, a todas, a todos los presentes por hacer posible este sueño y estas travesuras emanadas en vida desde María y hoy en día, como bien lo dijeron, su espíritu, su presencia sigue estando con una gran vigencia en las líneas y en los ejes temáticos bajo los cuales fueron precisamente convocados los distintos artículos. Muchísimas gracias. Muy bien. Cedemos la palabra al doctor Gunther Diez. Adelante, doctor. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todas, a todos. Agradezco a Eduardo, a Paulina, a Clarisa, a Alejandro, a todo el equipo del Colmich y de la revista que ha hecho posible este número temático y sobre todo agradezco mucho la confianza, la complicidad y el apoyo que siempre he tenido con Eli. Muchas gracias, Eli, por hacerlo posible. La idea surgió a partir de varios conversatorios que hemos tenido a raíz de la presentación del último libro de María, póstumamente publicado, como ustedes saben, y lo único que quiero ahora complementar, y voy a ser muy breve al respecto, es en el texto introductorio intentamos hacer una contextualización para la antropología mexicana. Para quienes leen la revista Relaciones, no es necesario hacer una revisión biobibliográfica de María Bertelli. Ella es muy conocida en nuestro ámbito, una académica muy polifacética, y como los artículos que nos llegaron y que se publican obviamente no pueden abarcar el conjunto de esa obra, lo que hemos hecho es identificar algunas líneas de investigación para la antropología de la educación mexicana y latinoamericana, donde María ha sido sobre todo protagónica y donde todavía deja una gran huella. No me dejarán mentir Aurora, Paola, Stefano, que acabamos de regresar del Congreso de la Red FEYAL en Popayán, en Colombia, y el legado de María está en boca de no solo actores académicos, sino también de actores comunitarios,
organizaciones indígenas que la tienen muy presente. Entonces, brevemente, y les invito a leer igualmente ese texto introductorio que escribimos Elizabeth y yo, lo que hacemos ahí es identificar en primer lugar el parteaguas que significó para la antropología de la educación en México la obra de María desde la publicación en el año 2000 de ese libro ya multicitado, emblemático de Conociendo nuestras escuelas. María logra con esa obra y sus posteriores investigaciones, logra deslindarse de la antropología indigenista de la educación, la que trabajaba por encargo del Estado, y se puede tener una visión positiva, negativa al respecto, pero lo que ella establece es, por una parte, una antropología de la educación de vocación fuertemente académica y en diálogo con las antropologías tanto norteamericanas como latinoamericanas y también europeas. Y en segundo lugar, ata esa antropología de la educación a una segunda contribución que es la etnografía escolar y lo que nosotros en el artículo nos atrevemos, en la introducción, a denominar una especie de didáctica de la etnografía para no antropólogos y no antropólogas, sino precisamente para quienes trabajan desde la educación, no tanto de la investigación educativa, sino desde la práctica educativa. Y entonces, en segundo lugar, aparte de esa contribución a la consolidación de la antropología de educación, para nosotros, la obra de antropología de María significa sobre todo innovación metodológica, optar por una investigación colaborativa, una investigación por encargo, como diría Rita Segato, trabajando con organizaciones indígenas, UNICEF, UNESCO, etcétera, con distintos organismos, pero siempre desde una dimensión colaborativa que no por ello se queda, entre comillas, en una investigación aplicada al estilo indigenista, sino que genera nuevos conceptos, genera nuevas metodologías y genera aportaciones teóricas. Por eso, en tercer lugar, aparte de la contribución a la antropología de la educación en general, aparte de las innovaciones metodológicas, que no me da tiempo enumerarlas, pero en el artículo lo intentamos sintetizar, parte de eso es muy importante su contribución al debate teórico y político, porque ella nunca pensó en una antropología de la educación únicamente para la academia. Ella fue una gran formadora de jóvenes investigadoras e investigadores, pero siempre se vio a sí misma como parte de una formación que tiene un impacto en el conjunto de la sociedad y sobre todo en los actores educativos. Y para eso ella tiene aportaciones de categorías que tienen que ver con el etnogénesis, con la relación entre escuela y Estado, con la combinación de una investigación sincrónica y diacrónica. Y todo ello le permite, desde la antropología de la educación, dialogar en igualdad de condiciones con otras grandes subdisciplinas antropológicas, como lo son la antropología de la etnicidad y la antropología política, o podríamos incluso decir la antropología del Estado. Entonces, con eso sale la antropología educativa de su minoría de edad, de su dependencia de otros actores, para constituirse en un referente a nivel nacional e internacional. Y por eso, en el artículo introductorio, hacemos un breve balance desde Conociendo nuestras escuelas hasta el emblemático gran libro que hemos presentado ya en varias ocasiones acerca de la división Es nuestra fuerza, escuela, Estado, nación y poder en un pueblo migrante de Oaxaca, que para mí, independientemente de sus aportaciones metodológicas, teóricas y de formación de investigadoras e investigadores y de incidencia en las políticas públicas, es su gran legado intelectual académico, ese libro, ¿no? Entonces, con esto cierro. Muchísimas gracias y muchas felicidades al Colmich por permitir este tipo de publicaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Gunther.
Y bueno, pues sin mayor preámbulo, vamos a dar la palabra precisamente a quienes nos acompañarán esta tarde con sus notas, sus reflexiones, sus comentarios. En principio tenemos la presencia de la doctora Luz María Moreno Medrano, quien es directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, el INIDE, de la Universidad Iberoamericana. Ella es maestra en política educativa por la Universidad de Harvard y doctora en educación por la Universidad de Cambridge. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de investigación son la educación intercultural desde la agenda antirracista y feminista y el acompañamiento en la profesionalización docente y directiva a través de metodologías colaborativas y reflexivas. Es parte de la Red Internacional de Escuelas como Comunidades de Aprendizajes, coordinada por el doctor Manabu Soto de la Universidad de Tokio. Es profesora en el doctorado de Estudios Críticos de Género, el doctorado interinstitucional en Educación, la maestría en Investigación para el Desarrollo de la Educación y la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Iberoamericana. Luzma, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenida y te escuchamos. Gracias. Muchísimas gracias, querida Eli, Gunther, a todo el equipo del Colmich. Realmente me siento muy honrada de tener este espacio aquí para comentar. Este dossier es un dossier bellísimo que se nota el cariño y el cuidado que se ha puesto para honrar el trabajo de María. Y bueno, este espacio también es invaluable, ¿no? Porque sí necesitamos continuar con espacios así en donde podamos expresar este agradecimiento colectivo y mantener vivos todos los aprendizajes que hemos desarrollado gracias al compromiso tan profundo de María con la antropología educativa en México y en América Latina. Entonces, gracias de verdad por este esfuerzo. Me parece que este trabajo de recuperación de su del trabajo de María, de su trayectoria, es un testimonio también de su capacidad para navegar entre lo micro y lo macro, entre lo personal y lo estructural, revelando siempre estas dinámicas de poder que operan dentro de las comunidades y cómo la escolarización ha moldeado estas relaciones. Quisiera brevemente referirme a los 6 artículos que conforman este dossier. Primero, para invitar a muchas personas más a leerlo. Y segundo, para traer a esta dimensión el espíritu de María, que sigue presente entre quienes tuvimos la fortuna de compartir con ella su caminar. Este dossier, sin duda, está construido por personas muy cercanas a ella, y los artículos, además de tener una profunda reflexión teórica, metodológica, reflejan ese amor y esa admiración y ese reconocimiento por sus luchas. En primer lugar, tenemos el artículo bellísimo de Aurora Vadillo, Voces y Textos que nombran a María Bertelli, que captura esta esencia de María como amiga, académica y activista. María es retratada como una mediadora entre mundos culturalmente en conflicto, comprometida con la transformación social desde una perspectiva de justicia epistémica. Su enfoque de investigación educativa colaborativa, caracterizado por una congruencia inquebrantable entre su discurso y su práctica, refleja su integridad personal y profesional que marcó a quienes trabajaron con ella. Su participación en la CENTE y su labor en la DGI de la SEP son claros reflejos de su compromiso con la educación indígena y la creación de políticas públicas críticas que reivindican el papel de la educación democrática, de la mismísima visión que en el verdadero poder está en la construcción de comunidades educativas. En su artículo Aportes de María Bertelli a la historiografía de la educación mexicana, Juan nos regala las contribuciones fundamentales de María a la historiografía educativa en México. Su trabajo en Villa Hidalgo y Alalac no solo representa un hito en su carrera, sino que también ilustra su gran habilidad para integrar la microhistoria en un análisis etnográfico más amplio, utilizando herramientas como relatos de vida y genealogías para reconstruir la historia desde una perspectiva que articula lo local con lo global. Este trabajo también dio origen a esta obra póstuma a la que hacía referencia Gunther, La división es nuestra fuerza, en donde podemos ver también este enfoque etnográfico reflexivo de María. María mostró cómo las dinámicas de poder dentro de las comunidades indígenas están moldeadas también por la escolarización
y podíamos ver estas diferencias entre aquellos habilitados por el sistema educativo y los que no. Además, redefinió, y lo seguimos utilizando en nuestras investigaciones, el concepto de cultura escolar. Al estudiar la educación como un proceso histórico y social de larga duración, articulado tanto por las políticas estatales como por incidentes locales. Nuevamente vemos a María entre lo estructural y lo local. Su enfoque diacrónico y sincrónico permitió documentar cómo los procesos de escolarización están intrínsecamente ligados a las iniciativas, pero también a los conflictos internos de las comunidades, transformando su proyecto inicial de etnografía histórica en un análisis más profundo de la historia social y la microhistoria de la escolarización. Luego tenemos el artículo que se llama Con mi corazón abierto, que también por ahí nos dice Aurora que así firmaba María sus correos electrónicos, de Stefano Sartorello y de Paola Ortelli, que exploran el profundo compromiso de María como una figura central en la intersección entre la antropología y la educación. Y aquí quiero rescatar esta idea tan interesante que Stefano y Paola vivieron como parte del proyecto de Milpas Educativas, en donde ella se consideraba mandatada por los educadores comunitarios. Entonces María asume estos principios zapatistas como coordinadora obediente, vigilante de la unión de maestros y atenta a que los intereses comunitarios nunca se vieran afectados. Su enfoque en las prácticas cuidadosas, situadas, que esto es profundamente feminista, aunque María nunca lo expresó así, desde lo que yo hago lo veo clarísimo en el trabajo de María, este cuidado y este conocimiento situado, destaca cómo se vigila, cuida y controla un proyecto, reconociendo que el verdadero poder emana de la asamblea comunitaria y que la vida campesina es una fuente vital de conocimientos y valores indígenas. Junto con Stefano, participa en un proceso de coteorización intercultural, abordando temas como la administración mancomunada de recursos económicos de proyectos de investigación-acción, cosa que yo no he visto en ningún otro proyecto de investigación, y la importancia además de la alfabetización territorial y el bilingüismo aditivo, resaltando este papel crucial de la alternancia idiomática en estos contextos. Y ella también hacía una crítica muy fuerte a la importancia de que los académicos y académicas cashlanes, mestizos, reflexionen sobre cómo ejercemos el poder dentro de estas dinámicas comunitarias. El artículo también que regala Ulrich Kaiser, La escucha en trabajos de María Bertelli y un proyecto sobre lectura y escritura en lenguas indígenas, resalta la centralidad de la escucha como proceso cognitivo esencial de los interaprendizajes, especialmente en contextos interculturales. Ulrich presenta este proyecto también emanado del trabajo de María, que se llama Leo y comprendo el mundo desde la milpa educativa, que busca estrategias pedagógicas para la apropiación de la lectura y escritura, enfatizando la importancia de educar tanto la mirada como la escucha, inspirada mucho por las enseñanzas de Bárbara Rogoff, que también trabajó con María. La reivindicación de la oralidad, como nos dice Rita Sigato, frente al predominio de lo visual y escrito, como señalan intelectuales y activistas indígenas y feministas comunitarias, es clave en este enfoque. Ulrich destaca la escucha como uno de los grandes legados de María Bertelli, quien como etnógrafa, pedagoga y activista practicaba estabilidad tanto en su trabajo colaborativo como en su rol de coordinadora obediente, mostrando además la importancia de preguntar, escuchar y caminar lento, como dicen los zapatistas. Además, el concepto de cosmoaudición de Lenkersdorf amplía la escucha más allá de lo humano, subrayando la necesidad de actuar con respeto y reciprocidad también en las relaciones con la naturaleza. María, abogada por trabajar desde abajo y desde adentro, asegurando el poder sustantivo bajo control indígena, mientras que el poder formal se concentraba en los académicos, quienes actuaban como puentes con financiadoras y universidades, todo ello en un contexto de negociaciones y aprendizajes profundos, y que ahora sabemos que es este diálogo entre los privilegios y las distintas formas de opresión que también buscamos hacer a través de las investigaciones colaborativas. Luego tenemos el artículo de Maxine Repeto de la Universidad Federal de Roraima, titulado El método inductivo intercultural en Roraima, Brasil y los interaprendizajes junto a María Bertelli, y explora la expansión y la adaptación del método inductivo intercultural en diferentes contextos educativos y socioculturales, como en este caso en Brasil. Aquí es muy interesante el artículo porque incorpora un enfoque especial en la defensa territorial y en la salud
como una dimensión, además de las que ya se utilizaban en milpas educativas en México, para movilizar los derechos colectivos de las juventudes hacia la ciudadanía intercultural. María, ampliamente influenciada por la tradición vygotskiana y la teoría de la actividad, siempre promovió procesos educativos democráticos, activos, solidarios, donde el poder residiera en la comunidad. En Brasil, la implementación del método inductivo intercultural ha requerido un enfoque distinto, trabajando en todos los niveles educativos, incluyendo escuelas con población migrante venezolana. Además de utilizar herramientas como los mapas vivos y las fotovoces, Maxim y sus colegas han desarrollado la propuesta de etnomapas, que utilizan imágenes satelitales para cartografiar críticamente los territorios. La resistencia indígena en Brasil, sin duda, es distinta a la mexicana y ha demandado ajustes específicos en la propuesta socioeducativa para reflejar estas particularidades. Y el artículo Indígenas en contextos urbanos y procesos de escolarización de Elizabeth Martínez Buenabad y Gabriela Sarni destaca la labor pionera de María Bertelli en el estudio de la relación entre los indígenas urbanos y las escuelas. Bertelli integró la antropología con la historia y la cultura escolar desde una perspectiva crítica, enfatizando la necesidad de analizar la hegemonía, los privilegios y el poder dentro de los contextos culturales escolares. Su trabajo subraya la importancia de extender la educación intercultural a toda la población, promoviendo un análisis crítico de los derechos indígenas dentro del marco de derechos y ciudadanía. Además, problematiza mucho el término, y lo pongo entre comillas, indígenas migrantes, explorando cómo esta denominación de los subalternos está vinculada con la garantía de sus derechos en una sociedad que tiende a negar y a discriminar a estas comunidades. Pues así, este dossier no solo celebra la vida y la obra de María Bertelli, sino que también nos recuerda la importancia de continuar su legado, de seguir propiciando estos espacios donde la reflexión crítica, la escucha atenta, la manera mancomunada de hacer los trabajos de investigación y la acción comprometida sean los pilares de nuestras prácticas académica y activista. Gracias a todos y todas por mantener viva su memoria y por seguir inspirando a nuevas generaciones con su ejemplo. Muchas gracias. Doctora Luz María, vamos a dar paso al siguiente comentarista. Nos acompaña la doctora Marta Vergara Fregoso. Voy a leer antes de darle la palabra, a leer una breve reseña, semblanza. Es profesora investigadora en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, docente en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Ha sido profesora invitada en diversas universidades nacionales e internacionales. Sus trabajos de investigación se enmarcan en las líneas de interculturalidad e inclusión, formación e investigación en educación. Ha realizado numerosos proyectos de investigación sobre educación intercultural, formación de profesores de poblaciones originarias y políticas educativas, entre otros. Cuenta con publicaciones de artículos, capítulos y libros sobre estos temas. Fue coordinadora de la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa, REDMIE, y coordinadora general del 16º Congreso Nacional de Investigación Educativa organizado por la COMIE. Actualmente presidenta del COMIE para el periodo 2024-2025, coordinadora ejecutiva de la Red Iberoamericana de Investigación y Formación en Posgrados en Educación y participa en diversos comités editoriales de revistas especializadas. Le damos la bienvenida y la palabra a la doctora Marta Vergara Fregoso. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Mi agradecimiento a los editores del monográfico de la revista Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad, concretamente Otoño, María Bertelli y la Antropología de la Educación Mexicana y Latinoamericana. Un dossier en memoria de nuestra querida María Bertelli, fallecida en el 2019, y coordinado por grandes investigadores reconocidos y queridos y queribles por todos nosotros, Günther Dietz y Elizabeth Buenabad, a quienes también agradezco la invitación que me realizaron para la presentación del presente monográfico. Este número
Se conforma de 3 partes de manera muy general: la sección temática, la sección general y reseñas. Sin embargo, me quedaré solamente en la primera parte, que es la sección temática, que es la que nos compete de la vida y obra de María Bertelli. Bueno, pues puedo decir que de acuerdo al escrito se evidencia que la mayoría, si no es que todos estos, tuvimos un acercamiento académico con nuestra gran amiga y admirada María Bertelli. Para iniciar les comparto que me resultó muy grato leer el contenido del número, un número que no se puede decir que está denso, sino al contrario, es un número agradable por su lectura, es un número interesante y concuerdo con todos los autores de estos 6 textos, con el reconocimiento y la admiración que nos comparten cada una de las líneas de los diferentes textos hacia el trabajo y obra y la gran persona que significa y que significó María. María es siempre y será una investigadora ampliamente reconocida en México y en Latinoamérica, tal como lo externaron en la presentación Gunther y Elizabeth. No solamente por las contribuciones y el análisis etnográfico de la cultura escolar, los estilos socioculturales de aprender y el diseño de estrategias de las políticas públicas de educación intercultural, sino más, además de todo eso, por el don de gente. Es una académica de la cual todo mundo aprendimos de ella, no solamente en el ámbito académico, sino en su persona, en su actuar y en su vivir. Tal como lo plantean en el apartado de la introducción, escrito por Gunther Dietz y Elizabeth Bonabat, María Bertelli Busquet es una profesional ampliamente reconocida por sus aportes de investigación en la antropología de la educación, tanto a nivel nacional como internacional. Pues este dossier nos permite conocer, y por qué no decirlo, reconocer las preocupaciones y por supuesto las grandes aportaciones que María llegó a producir en su amplia actividad académica e investigativa. Es por ello que considero que el haber propuesto este número nos permite a los lectores además realizar una evaluación tanto retrospectiva como prospectiva de la antropología de la educación en México y América Latina, subrayando en primer lugar las contribuciones de esta gran académica e investigadora como lo es María Bertelli. Para ello, entonces, voy a compartir con ustedes las principales aportaciones que subrayo de los textos que conforman este dossier. Perdón. El primer texto, Voces y textos que nombran a María Bertelli, escrito por Aurora Vadillo Ochoa, constituye un punto de partida fundamental para la reconstrucción y reconocimiento de la vida y obra de María Bertelli. En este análisis se rinde homenaje a su memoria al examinar los aspectos teóricos, pedagógicos y metodológicos que siempre fueron propuestos por Bertelli en el contexto de un proceso sociopolítico. De igual manera, se explora una conexión con las prácticas de los actores que siempre han estado o que estuvieron involucrados y los procesos que dieron origen a enfoques pedagógicos alternativos y nuevas líneas de investigación. A través de un trabajo investigativo cualitativo con un enfoque biográfico narrativo, la autora realizó un análisis detallado y humano de la trayectoria de Bertelli, su trayectoria y formación, sus contribuciones, así como su compromiso con la educación indígena. La trayectoria de la doctora María Bertelli se tejió entre los campos de la antropología y la historia social de la escolarización y disciplinas afines. El impacto de sus contribuciones han apoyado para dar claridad en la educación intercultural y en la formación de docentes comprometidos con la diversidad cultural. Es por ello que considero que su trabajo sigue siendo fundamental y relevante en las nuevas líneas de investigación y, por supuesto, ¿por qué no mencionarlo?, en las prácticas pedagógicas en torno a la diversidad cultural y lingüística. En cuanto al segundo texto, titulado Aportes de María Bertelli a la historiografía de la educación mexicana, se puede decir que está orientado primordialmente a los historiadores e historiadoras dedicados al estudio de la educación en México. Y fue escrito por Juan Alfonseca Kiner de los Ríos, y en este texto se examina, la trayectoria y las contribuciones que Bertelli
tuvo y ha tenido en la investigación histórica sobre la educación mexicana, con el propósito de resaltar la dimensión de su actividad intelectual. Entre los elementos a destacar es el reconocimiento a un método antropológico histórico novedoso, en donde su enfoque etnográfico tiene el propósito de la reconstrucción de la historia educativa, subrayando en cómo la microhistoria, presente y pasado, brinda una comprensión profunda y contextualizada de los procesos educativos en comunidades específicas. También Juan Alfonseca reconoce la trayectoria de Bertelli, así como la vinculación con las comunidades estudiadas en la profundidad y autenticidad de su obra. El tercer apartado, titulado Con mi corazón abierto, aportes de María Bertelli a las milpas educativas para el buen vivir, los autores Stefano Claudio Sartorello y Paola Ortelli, quienes fueron sus alumnos, discípulos y colaboradores de María Bertelli, reflexionan sobre los aportes al proceso de gestación y desarrollo del proyecto Milpas Educativas, laboratorios socionaturales vivos para el buen vivir, realizado entre enero del 2017 y diciembre del 2019. Y pues debido a su lamentable fallecimiento en febrero del 2019, Bertelli no pudo participar en la última parte del proyecto, co-coordinado por María Bertelli y Stefano, con la participación de Paola Ortelli. Este proyecto tuvo un enfoque etnopolítico, altermundista y centrado en los derechos de los pueblos indígenas. El proyecto de Milpas Educativas desarrolló una tarea compleja, sobre todo por tratarse de un proyecto fuertemente colaborativo y denso de interaprendizajes. Estos aprendizajes fueron abordados y publicados en el texto Educación Intercultural, Alfabetización Territorial y Derechos Indígenas en y desde Chiapas, México. Cabe mencionar que el proyecto enfatizó el analfabetismo escolar de las poblaciones indígenas, quienes a menudo se autodeterminan analfabetas territoriales. Se desarrolló una reflexión sobre la capacidad de leer y escribir grafías propiamente alfabéticas como el último índice de alfabetización. María Bertelli dejó un legado invaluable en la antropología educativa y en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas a través de su trabajo en las milpas educativas. Su enfoque integrador, crítico y decolonial no solamente transformó la educación intercultural, sino que también se llegó a empoderar a las comunidades indígenas, proporcionándoles herramientas y conocimientos para defender y promover su cultura y derechos. Su visión y dedicación continúan inspirando a nuevas generaciones de educadores y antropólogos. Por ello considero que este apartado es crucial para comprender el impacto y la relevancia del trabajo de María Bertelli en la educación intercultural y en la antropología educativa, porque se destaca cómo su compromiso político y académico se materializó en proyectos que no solo respetan, sino que también fortalecen la identidad y la autonomía de las comunidades indígenas. La integración del método inductivo intercultural y la colaboración con organizaciones indígenas muestran un modelo de educación inclusivo, respetuoso, pero también transformador. El cuarto apartado, titulado La escucha en trabajos de María Bertelli y un proyecto sobre lectura y escritura en lenguas indígenas, desarrollado por Ulrike Bárbara, tiene como objetivo dar cuenta de cómo María Bertelli, como etnógrafo, coconstructora y supervisora del método inductivo intercultural y coordinadora de proyectos dentro de la red de educación inductiva intercultural, entendió y practicó la escucha. También examina sus dimensiones en el actual proyecto de la red sobre lectura y escritura en las lenguas indígenas. Por ello, se revisan conceptos importantes como lo es la escucha, textos de la propia María Bertelli y documentos de trabajo en curso. La escucha es presentada como una habilidad esencial que, a pesar de su importancia para el desarrollo del lenguaje, no se enseña formalmente en la educación escolar o en la educación escolarizada. En contraste, la educación comunitaria entre indígenas enfatiza el aprendizaje mediante
de la observación y la escucha, que son elementos básicos para todo el proceso de aprendizaje. Metodológicamente, el artículo se basa en la revisión de conceptos teóricos sobre la escucha, textos de María Bertelli y documentos del proyecto que están en curso. Entre los grandes hallazgos identifico que se le da un lugar central a los interaprendizajes articulados con ciertos modos de escucha y generados en contextos interculturales. María Bertelli practicaba una escucha hermenéutica, una escucha etnográfica, lo cual es esencial para el método inductivo intercultural, pero también para los proyectos que se operan en la red inductiva intercultural. Respecto al método inductivo intercultural, precisamente hay un texto de Roraima, Brasil, y los aprendizajes junto con María Bertelli, escrito por Maxime Repeto Careño, quien colaboró y trabajó con María Bertelli en el proyecto de educación ciudadana intercultural para los pueblos indígenas en América Latina en contextos de pobreza. El autor explica cómo el método inductivo intercultural influyó también en la formación de maestros indígenas en Brasil. En el curso de licenciatura intercultural del instituto donde se operó este programa en educación superior indígena de la Universidad Federal de Roraima, con ello evidencian los diferentes momentos de ruptura epistemológica y de aprendizajes múltiples que se lograron. Con el trabajo de María Bertelli sobre el conflicto intercultural y educación activa en México, ciudadanía y derechos indígenas, el movimiento pedagógico bilingüe en Los Altos, en la región del norte de la selva lacandona de Chiapas, sobre pueblos indígenas, resultó importante para la perspectiva política crítica con la que abordó los desafíos de la educación. En esta propuesta articuló una mirada desde diferentes visiones, como una mirada antropológica, la educativa y la propia indígena, con la que estaba ella realmente comprometida y siempre estuvo comprometida y estuvo abierta a contribuir de manera colaborativa, de manera activa, ¿no? No solamente colaborativa de afuera, sino activamente. Destacó la perspectiva filosófica y política con la que ella analizó esas experiencias de vida e investigación. Fue crítica al asumir una perspectiva materialista histórica y vygotskiana y generosa al explicar una relación entre los elementos teóricos, pero también elementos metodológicos, además de estar abierta a recibir investigadores colaboradores, ¿no? A la vez. María Bertelli, Jorge Gaché y sus colaboradores desarrollaron importantes experiencias en México y Perú. Estas investigaciones fueron cruciales para repensar las trayectorias de formación de los maestros de este estado de Roraima en la Amazonía brasileña, ¿no? Y por eso considero que es súper importante porque es una experiencia en que no solamente aporta la teoría, sino también nos invita a la parte práctica en los procesos formativos y sobre todo a la formación de los interaprendizajes, ¿no? En resumen, este artículo puede ser un testimonio detallado y reflexivo sobre cómo el método inductivo intercultural ha sido adaptado, pero también ha sido aplicado en un contexto brasileño, otro espacio que no es el mexicano, donde se puede evidenciar otros procesos de interculturalidad y donde se pueden evidenciar la versatilidad y lo potencial que puede ser todo este método para innovar la educación indígena, ¿no? En el sexto apartado titulado Indígenas en contextos urbanos y procesos de escolarización, aportes epistémicos y metodológicos en diálogo con la obra de Bertelli, escrito por Elizabeth Martínez y Graciela Grasdri, explora la escolarización de poblaciones indígenas en contextos urbanos en México. Todo ello, por supuesto, inspirándose en la obra de María Bertelli. Cabe mencionar que las autoras enfatizan la importancia del reconocimiento cultural y lingüístico en la educación de las comunidades indígenas migrantes y subrayan la necesidad de políticas educativas que sean inclusivas, pero que también se puedan adaptar a la diversidad cultural. Propuesta que se basa en la experiencia de investigación y el diálogo con la producción que siempre mantuvo la doctora María Bertelli. El capítulo analiza y reflexiona sobre la escolarización indígena en contextos urbanos y de migración.
En su invitación a participar en los estados del conocimiento que fueron coordinados por 2 décadas por María Bertelli, resaltan temas emergentes y relevantes donde las disciplinas sociales juegan un papel crucial en las propuestas de mejora, pero también en las propuestas para solucionar problemas educativos. La presencia de indígenas en contextos escolares, periurbanos y urbanos comienzan a ganar fuerza en la agenda educativa, visibilizando a esas comunidades en las propias ciudades o en las ciudades, ¿no? Pues de esta manera, entonces, nos plantean las autoras algunos de los desafíos políticos, pedagógicos y derechos para la escolarización de niños y jóvenes indígenas en contextos urbanos, los cuales han ganado terreno en estas políticas públicas y en América Latina. Bueno, pues entonces a manera de cierre, puedo decir que todos estos textos considerados en este dossier evidencian las grandes aportaciones de nuestra amiga María Bertelli. Nos ha dejado esta gran académica una huella profunda en la educación en México, promoviendo un enfoque que valora la diversidad cultural y busca mejorar la calidad educativa a través de la inclusión y el respeto a las identidades culturales. Una pregunta, ¿qué me deja la lectura de este dossier? ¿Hacia dónde? ¿Qué me provoca o hacia dónde me lleva? Me deja claro que Bertelli se destacó por cuestionar las normas y las prácticas institucionales que limitaban la creatividad y la autonomía de los seres humanos, en este caso, procesos de formación, niños escolarizados, no escolarizados, etcétera. Su enfoque crítico buscó mejorar los aprendizajes de los niños, pero también buscó y promovió una educación que fuera más inclusiva y adaptada a las necesidades de los estudiantes. María Bertelli ha contribuido al desarrollo de metodologías educativas que enfatizan la importancia de la educación intercultural y el respeto de la diversidad. Su trabajo ha sido fundamental en la formación de maestros, proporcionando herramientas, técnicas y prácticas para mejorar la enseñanza en contextos multiculturales, para mejorar, por qué no decirlo, del trabajo comunitario, el trabajo en contexto, en tiempo y espacio. María dejó un legado duradero en la educación mexicana porque siempre estuvo comprometida con la investigación, pero también a la vez comprometida con las prácticas educativas. Su enfoque en la etnografía y la crítica a las estructuras educativas tradicionales han influido en generaciones de educadores y en la formulación de políticas educativas, sobre todo en nuestro país, en México. Su trabajo sigue siendo relevante para la formación de investigadores, para la formación de los niños y también para rescatar y y poner en primer nivel a la persona. Es importante considerar el ser humano, es importante considerar no solamente la parte cognitiva, sino también el ser, que es algo muy importante que aprendimos todos nosotros de María Bertelli. Pues muchas gracias a todas y todos ustedes por su escucha y nuevamente mi agradecimiento a mis amigos reconocidos que a quienes valoro y reconozco, Gunther Dietz y Elizabeth Buenabat, por la invitación que me realizaron para estar esta tarde con ustedes y haber tenido la oportunidad de leer esta linda trayectoria y este lindo reconocimiento que se le hace a nuestra gran amiga y querida María Bertelli. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, queridísima Marta. Y bueno, a continuación vamos a darle la palabra al doctor Juan Alfonseca Giner de los Ríos. El doctor cuenta con estudios de grado en Sociología por la UNAM y posgrados en Ciencias Sociales por el Flaxo y Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Actualmente colabora con el Colegio de San Luis. Ha especializado su investigación en la historia de la escuela rural en contextos regionales de México y la República Dominicana, principalmente durante el lanzamiento de la Escuela de Masas por Revolución Mexicana en Texcoco y Chalco, 1923-1940, y la Sociedad Dominicana durante la ocupación militar norteamericana en el periodo de 1916 a 1924, con énfasis
el registro de nivel local sobre su impacto y apropiación sociocultural y micropolítica. En el presente indaga sobre la configuración del cuerpo enseñante rural en México y la República Dominicana. Es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación e investigador nacional nivel 2. Juan, te damos la palabra y les recordamos que tienen aproximadamente 10-12 minutos para su exposición. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, tengan todos. Muchas gracias al equipo editorial de la revista por el extraordinario, la gran calidad del trabajo editorial que realizan, por haber puesto este espacio hoy aquí para presentar este número. Gracias a Elizabeth y a Gunther por la iniciativa de convocar a un número que tuviese por finalidad profundizar, rememorar, traer las ideas de María, que fueron muchas en muchos campos, a la reflexión presente. Yo me temo que quizás confundí un poco la misión, pero por lo menos puedo decir que en el dossier está escrito que nada más quisiera hablar de lo histórico en la obra de María, porque los temas de epistemología, interculturalidad, bueno, en un contexto, lo digo en el escrito que hay en este dossier, quisiera nada más analizar lo que María creyó legar cuando al final de cuentas se decidió a publicar La división en nuestra fuerza en 2019. Creyó legar uno de los pocos estudios sincrónicos y a la vez diacrónicos sobre la historia de la escolarización en México. Como lo dije, quizás no voy a ir directamente a mencionar los aportes que creo que hizo María al campo de los historiadores y las historiadoras de la educación en México, y no voy a comentar más que de manera muy general lo que aprecio en este dossier de mis otros colegas presentes en él. Mi colaboración al número se dedica a los aportes que realizó María al campo de estudios de la historia y la historiografía de la educación en México. Un campo con el que no suele vinculársela comúnmente, porque se dedicó principalmente al desarrollo y difusión del método etnográfico aplicado a la comprensión de la escuela, de sus enseñantes y entornos, a la pedagogía intercultural y a la implantación de proyectos escolares indígenas autónomos, entre otras de las muchas actividades que desarrolló. Sin embargo, en los inicios de su trayectoria como antropóloga de la educación, María estuvo cerca del campo formal de las y los historiadores de la educación y animó sus debates intelectuales, y de hecho a él volvió con fuerza en el último tramo de su vida al revisar y transformar la tesis de doctorado que había graduado en 1998 hasta convertirla en el libro La división es nuestra fuerza, escuela, Estado, nación y poder étnico en un pueblo migrante de Oaxaca. La tesis, un poco para ilustrar la cercanía que tuvo María con este campo de los historiadores de la educación, la tesis se llamó ni más ni menos Historia Social de la Escolarización y Uso del Castellano Escrito en un Pueblo Zapoteco Migrante. La división es nuestra fuerza, la gran obra póstuma que no llegó a ver impresa y en la que expresamente consideró anudar su pensamiento sobre las pedagogías interculturales,
autónomas, horizontales y democráticas por derecho y la historia social de la escolarización. En mi colaboración en el dossier sitúo distintos tipos de aporte, comenzando por su autoría en escritos de divulgación sobre la historia de la educación indígena en el país, estos artículos que aparecieron en el libro de Un siglo de educación en México de la RAPI, el esfuerzo que hizo Luz Helena Galván en el CD-RUM sobre historia de la educación en México, que siguen siendo materiales de consulta y que, digamos, bueno, fueron aportes que realizó a este campo. O el impulso para que este tema de la historia de la educación indígena en México fuese un ítem estable en los recuentos periódicos que realiza el CUMIA, labor que solo en una ocasión fue asumida por el área de historia e historiografía de la educación. Destaco también en el escrito una serie de productos en torno a lo que podría llamarse historia del tiempo presente, de la cultura en la escuela mexicana, en el nivel de la enseñanza preescolar, por ejemplo, algo que de modo inmanente derivaba María de sus actividades, de sus actividades de formación de enseñantes en el método etnográfico. Designo alguno de esos productos bajo la idea a la historia por el sujeto, el pasado en el presente. O sea, y creo que, bueno, la confección de este escrito pudo valerse del acceso al archivo personal de María, y me reveló la gran cantidad de trabajo que desarrolló al respecto de la cultura en el nivel de educación preescolar, de la historia formativa de los maestros a los que le enseñaba etnografía, etcétera, etcétera. Dedico centralmente mi escrito a los aportes que representan los hallazgos que realizó sobre la historia de la escuela en el pueblo zapoteco serrano de Villa Hidalgo, Yalalac, que creo que son varios. Destacaría, por una parte, el hecho de que constituye una de las contadas reconstrucciones microhistóricas sobre el uso y los efectos de la escolarización en el marco de una localidad del México rural. Lo constituye en el presente, hasta donde sé, no afirmo saberlo todo, pero estando en este campo creo poder decirlo, y lo constituyó en su día, desde el 1998 en que graduó la tesis, el memorial más extenso, más articulado de una microhistoria local de la educación en los años de la escuela, del radicalismo ideológico de la escuela postrevolucionaria. También destacaría que constituye uno de los pocos estudios que formula de modo central el peso del faccionalismo político local como situación de base en la expansión escolar del Estado Nacional durante la postrevolución mexicana. El faccionalismo, un tema que, por eso digo, en la introducción al artículo, dedico particularmente este escrito a los historiadores de la educación que no han visto o se han representado un poco el tema de cómo avanzó la política escolar del Estado Nacional durante el periodo postrevolucionario en términos monolíticos de localidades en resistencia o de localidades en alianza, pero nunca involucrando seriamente, según creo, el tema faccional como una condición de base para la entrada de la escuela federal y una condición de base para la construcción y formación del Estado. Sin embargo, creo que el aporte principal que realizó María a la historia de la educación en México
radica en el trabajo etnográfico y el método antropohistórico que le permitieron reconstruir una historia más veraz que la que reflejan las fuentes de archivo que usualmente empleamos los historiadores. Creo que ahí las conclusiones de la división en nuestra fuerza, eso no aparece en la tesis de 1998 tan claramente formulado, es rotunda, realmente es una conmoción la que puede generar en un campo donde los historiadores hemos venido apelando muy estrechamente a los archivos federales, locales, municipales, a veces eclesiásticos, pero que nunca, digamos, a través del trabajo antropológico, hurgaron en la veracidad de los procesos. Y creo que esa es una eh, calidad indiscutible de la forma en que María accede a la historia a través del presente sincrónico que le permite producir una historia de Yalalac durante la posrevolución y las facciones, porque tiene las pistas, digamos, ¿cómo decir? Se me va la palabra en ese momento, las pistas, apellidos, familias, posesiones, bienes, eh, acceso al poder municipal, que le permite luego proyectar esa microhistoria hacia un campo más amplio, el siglo XIX, cómo había sido la escolarización en los distritos oaxaqueños. Algo que es, incluso en términos de historiadores, en la historia de la educación no se practica mucho, o sea, como que se mantienen periodos estancos. Es difícil trabajar con la documentación del porfiriato y su énfasis en la enseñanza de las cosas, la pedagogía objetiva, y luego la documentación federal que lo que habla es de traidores, enemigos del pueblo, aliados, etcétera. María creo que logra esto porque realiza una operación, que es lo que en parte analizo en mi artículo, muy interesante de acceso desde el presente a lo microhistórico y hacia la historia social de la escolarización. Creo que mi comentario no iría mucho más allá de esto. Me parece que este es un número que combina elementos muy valiosos de conmemoración de una persona que trabajó mucho por la escuela y la educación en México, con la reflexión. Creo que la conmemoración está haciendo presentes en este dossier líneas de actividad intelectual que María tuvo una presencia pionera, como destacan Elizabeth y Gabriela en su escrito, en relación, por ejemplo, con los indígenas en las ciudades, o lo mismo que destaca mi escrito en la reconstrucción de un espacio histórico de la escuela en su arista microhistórica. Creo que es un número de reflexión donde ya se profundizan cosas del método, como lo muestran los escritos de Stefano, de Ulrike, todos en general, donde en parte, digamos, hay una exégesis del pensamiento que postuló María, pero ya se profundizan nuevas cosas, cómo se controla el poder local, cómo controlan los indígenas su escuela de los caxlanes, como María, como los grupos que están eh, colaborando en el diseño de la pedagogía intercultural. Bueno, sería yo lo que quisiera decir, podría decir por el momento. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Fonseca. Vamos a dar paso a la siguiente al comentarista, la maestra Aurora Vadillo Ochoa.
Ella es candidata a doctora en pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora normalista de educación preescolar, tiene estudios de grado y posgrado en educación en la Universidad Pedagógica Nacional, al mismo tiempo que se desempeña como profesora de educación básica y en el nivel superior como asesora pedagógica de estudiantes normalistas, lo que le ha permitido articular las experiencias de la práctica magisterial con el diseño de cursos, talleres y materiales para la formación docente en diversos contextos, principalmente los que se dirigen a población indígena y migrante. Ha colaborado en diversas instituciones del sector educativo, específicamente los que se han abocado a la diversidad cultural y su impronta en las relaciones educacionales, como la Dirección General de Educación Indígena, la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En el presente, indaga y analiza la obra intelectual y práctica pedagógica de la doctora Bertelli con la investigación, el activismo académico de María Bertelli, aportes y tensiones en la investigación educativa. Le cedo la palabra, maestra Aurora, bienvenida y gracias por su participación. Al contrario, gracias a usted. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Me siento muy honrada de compartir la presentación de nuestro dossier con personas que admiro y que son tan cercanas a María Bertelli y que con sus voces han orientado mi trayecto en la investigación del doctorado en pedagogía. Agradezco también muchísimo la oportunidad que me brindaron para contribuir con el artículo Voces y Textos que nombran a María Bertelli, en el cual procuré exponer los primeros hallazgos y la metodología que he seguido en el estudio. Y bueno, antes de comentar así concretamente la experiencia colaborativa, me gustaría compartir brevemente cómo se tejió el vínculo con nuestra querida María. Bueno, pues mi primera relación, perdón, con la doctora Bertelli se dio en 1985, cuando le solicité apoyo para publicar un artículo en la revista Cero en Conducta. Ella formaba parte del comité editorial en la Asociación Civil Educación y Cambio y sin conocerme, amablemente me recibió en su casa para asesorarme. El texto Los Invidentes Hablan fue incluido en el volumen número 4 hace ya muchos años, en 1986. Ese encuentro fue el inicio de un intercambio de ideas, aspiraciones y preocupaciones por el rumbo de la educación en nuestro país. Y bueno, si bien los espacios y los tiempos para construirnos profesionalmente fueron distintos, desde que nos conocimos se estableció una relación recíproca, solidaria y respetuosa. Siempre valoré las experiencias de vida compartidas y las enseñanzas que generosamente me obsequió como educadora y amiga. El vínculo fraternal con María fue determinante en mi trayecto académico y profesional durante más de 3 décadas. El artículo ofrece una contextualización sobre la vida, la historia y la trayectoria académica de María, con la intención de revelar la dimensión humana en sus diferentes facetas, como educadora, socióloga, antropóloga e investigadora. Desde su infancia hiperactiva, su juventud rebelde, su pasión por la música y su gran compromiso con la justicia y la equidad social. Y bueno, por cierto, agradezco a su amiga de infancia, a la maestra Marisela, que creo que anda por aquí, haberme compartido estas fotos de Maruquita rebelde, que bueno, me encanta. Bueno, además incluí un recuento breve de su formación académica multidisciplinar y algunos acontecimientos que marcaron de manera importante su labor como investigadora educativa e influyeron en su pensamiento y su posicionamiento político.
El interés en el análisis de sus contribuciones a la antropología de la educación y la pedagogía nació por el deseo de profundizar en el conocimiento de su labor como académica activista, que demostró con su legítima aspiración de construir colectivamente relaciones interculturales que fueran compatibles con los derechos de los pueblos indígenas. Perdón, una pregunta. ¿Sí pueden ver completas las diapositivas? ¿Sí? Ok. Sí. Con el fin de honrar su memoria, me propuse indagar y difundir sus aportaciones a través del proyecto El activismo académico de María Bertelli, aportes y tensiones en la investigación educativa. Por ello, el análisis de su obra intelectual y su práctica pedagógica constituyen el objeto de estudio de esta investigación. Y bueno, también en el artículo incluí un relato sobre el diseño y la metodología del estudio de esta investigación cualitativa, la cual tiene una mirada etnográfica y un enfoque biográfico narrativo que ha permitido la aproximación a las vivencias que tuvo María Bertelli durante su trayecto académico y profesional, desde su paso por la escuela normal hasta su llegada como investigadora a la antropología de la educación. En cuanto a la construcción de los datos a analizar, consideré tres tipos: verbales, observacionales y textuales. La estrategia artesanal de generación, recopilación y análisis interpretativo de la información se apoya en la realización de entrevistas etnográficas semiestructuradas, los relatos de vida, la observación y el análisis documental. En el análisis de los datos cualitativos fue muy útil la elaboración de guías de análisis y cuadros o plantillas analíticas. Perdón. Inicié la construcción de los datos a analizar con un inventario bibliográfico a partir de la revisión de la biblioteca y el archivo personal de la doctora Bertelli, gracias al apoyo del doctor Juan Alfonseca, el compañero de vida de María. Durante el periodo 2021-2022, registré los textos que integran buena parte de su obra: libros, capítulos de libros, artículos, ponencias y algunos informes de proyectos. La primera ordenación fue cronológica y posteriormente realicé una clasificación temática. Paralelamente, consideré acertado realizar entrevistas y observaciones en espacios de trabajo, de formación docente y de educación básica, con el fin de indagar aspectos relevantes de la vida y obra de María Bertelli, así como la aplicación de la metodología inductiva intercultural por docentes que han sido formadas en distintas etapas y espacios del proyecto Milpas Educativas. La reconstrucción de la extensa labor de María da cuenta de los vínculos que estableció en diversos espacios de docencia e investigación educativa. Además, refiere algunos interaprendizajes, experiencias significativas y esfuerzos que compartió con los educadores indígenas, los académicos mexicanos y de otras naciones en los múltiples proyectos que coordinó, quienes hoy conforman los nodos de las redes que tejió y dan testimonio de lo que María sembró. Durante el periodo de abril 2021 a marzo de 2024 realicé 50 entrevistas semiestructuradas a colaboradores clave que generosamente nombraron a María para apoyarme en la reconstrucción de su historia de vida y sus aportaciones. De igual manera, los registros de observación son un valioso testimonio del contacto presencial que pude sostener a partir de noviembre de 2021 con educadores independientes, profesores y académicos integrantes de la Red de Educación Inductiva Intercultural, REDIN, en reuniones de trabajo en el CIESA Sureste y Pacífico Sur, en eventos de formación y la aplicación de la metodología inductiva intercultural en la educación básica en los estados de Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Puebla. Esta imagen es muy significativa porque fue incluida en el reporte de la última investigación que coordinó de la mano del doctor Estefano Sartorello, el proyecto Milpas Educativas, Laboratorios Socionaturales Vivos para el Buen Vivir, como ya lo mencionaron, de 2017 a 2019. Ay, perdón.
Perdón. A continuación, enunciaré algunos aspectos relevantes sobre la trayectoria académica, la obra intelectual, las líneas de investigación y los proyectos que nos legó, mismos que representan lo que María sembró. María tuvo una notable capacidad de escucha, un gran poder de convocatoria y mediación. Logró conciliar las necesidades y demandas de los pueblos originarios con los apoyos que podían ofrecerle diversas instituciones y fundaciones. Fue una intelectual con gran sensibilidad y humildad que anteponía el bien común y el buen vivir. Tuvo claridad para expresar un pensamiento complejo y la gran virtud de hacerlo accesible con acciones concretas. Reaccionaba frontalmente ante las injusticias y en las tensiones de la vida académica. Con su ejemplo mostró la pertinencia de trabajar desde los pueblos y realizar investigación colaborativa. Coordinó y cuidó el diseño y puesta en práctica de un modelo pedagógico alternativo sustentado en el método inductivo intercultural. Siempre fue congruente con los principios y valores del zapatismo, así lo demostró en cada uno de los proyectos que coordinó. Bueno, y finalmente, pues sí, no puedo dejar de mencionar que creo que coincidimos muchos en que María, desde su corazón abierto y tocado por el movimiento zapatista, la evolución de su pensamiento y su capacidad de incluir, fue una gran militante política y una activista académica. Su tarea le exigió un compromiso y una actitud muy firme en contra de las injusticias sociales y por ello caminó de la mano de los primeros sembradores de las milpas educativas. Junto con ellos, María sembró antes de partir. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Aurora. Vamos a dar paso a alguna pregunta, alguna participación de parte del público. Buenas tardes, qué gusto verlos, muchos amigos, amigas. No, bueno, más allá del número que han presentado de manera muy completa y espectacular, y bueno, pues es que también, la verdad, me parece importante señalar la importancia, ¿no?, de la iniciativa que Eli y Gunther tuvieron. La verdad, fue fundamental esta idea, esta iniciativa. También señalar el gusto de poder relacionarnos con los colegas de la revista Relaciones del Colmich. La verdad ha sido una experiencia muy agradable, muy profesional, muy cálida, muy buena. Un agradecimiento a todo el equipo, la verdad. En estos tiempos donde los índices y donde las revistas de repente no tienen tanto calor, tanta capacidad de empatía y de diálogo y de dar retroalimentaciones con el cuidado humano, pues ellos sí lo han tenido, ¿no? Entonces, pues mis respetos a una revista que en realidad, además de tener una gran calidad académica, tiene una gran calidez humana, ¿no? Entonces, gracias a todo el equipo. Yo muy brevemente quería retomar algo que mencionó Gunther al principio. Bueno, venimos regresando de Popayán, del Congreso de la Red FEIAL, la red de formadores en educación intercultural de América Latina, ¿no? De la cual María fue una de las cofundadoras, ¿no? Junto con varias amigas y amigos, colegas de todo el continente. Y justamente, pues, allí, justo en el acto de inauguración, se recordó a María, a la importancia de su trabajo, la importancia de su activismo académico, como bien dice nuestra querida amiga Aurora, que la conoce muy bien. Pero más allá de esto, si pudiéramos escuchar los comentarios no académicos y los recuerdos vividos
por las personas que han colaborado con María, pues esto sería increíble. Habría que pensar en algún material audiovisual donde pudiéramos pues recuperar las voces de las personas, ¿no? Que han estado colaborando con ella en el transcurso de sus proyectos y que a lo mejor no, bueno, no pueden, no tienen el tiempo, o no les interesa, ¿no? Plasmarlo en escritos académicos, ¿no? Sino, pero es impresionante cómo en Popayán, Colombia, en los Altos de Chiapas, en las cañadas de Ocosingo, pues en Puebla, en muchos lados entre los purépechas de Michoacán y pues por no hablar de las tierras oaxaqueñas, pues donde cuánta gente ha tenido interlocución con María como persona, como académica, como promotora de proyectos y procesos siempre críticos, muy humanos, siempre con el corazón, siempre, ¿no? Y esto impacta, ¿no? Casi nunca te encuentras con alguien que no la conozca o que no haya tenido la oportunidad de apreciar, ¿no? Su trabajo y que no valore hoy en día sus legados, ¿no? Termino. Estaba hablando el otro día con Fernando, no me acuerdo el apellido, pero es un colega de Gachet que trabajó, que tiene 37 años trabajando en el Forma Viap en la Amazonía peruana, que fue el gran proyecto donde se construyó el método inductivo intercultural y donde, bueno, pues, y él también, que él también sabía perfectamente de los caminares del método en México, de el acompañamiento, la difusión, el cuidado que María le dio al método y estaba muy entusiasmado, ¿no? Y me decía, pero tú entonces trabajaste con ella. Y dice, sí, mira, ay, cuánto nos peleábamos y cuánto nos reíamos. Y pues porque además, digo, pues todos saben, ¿no? María era una persona tremendamente empática y que le gustaba gozar de la vida y de andar y de hablar. Además de ser una gran académica, era una persona muy pues a todo dar, ¿no? No, bueno, nada más recordar estas cosas y nada, y ya. Un abrazo, muchas felicidades y qué gusto, Juan, verte. Te mandé un correo hace poco. Gracias, Igual, Estefano. Urbano. Voy a leer un mensajito que está en el chat de Marisela Bragado. Dice, gracias por hacer patente la presencia infinita de María Bertelli. Pues ya estamos sobre el tiempo, Lalo. Ya es momento de ir cerrando nuestra participación, nuestra presentación del dossier. Una primera de varias que seguramente va a haber y en la cual pues iremos dando también la voz a otras autoras, autores, comentaristas. Y lo interesante es eso, ¿no? Precisamente darle el merecimiento, darle el lugar, el reconocimiento, también, desde luego, a toda esta iniciativa de la revista Relaciones en manos de su flamante directora, quien pues por temas de índole personal no nos pudo acompañar, expresó sus disculpas, pero no saben ustedes de verdad con el entusiasmo que ayer todavía se estuvo comunicando, motivándonos, en fin, ¿no? Entonces, insistimos nuevamente, reconocer la valía, y qué bien lo dijo Estefano, no solamente es en el asunto de una calidad académica, sino la calidad humana que nos ha brindado
la revista Relaciones y todas y todos los que participan en ella. Y pues yo me congratulo de verdad de que nos hayamos hospedado ahí en ese espacio, en esa institución. Había propuestas porque sí teníamos invitaciones en otras revistas y seguramente ya vendrán nuevos coordinadores, seguramente habrá quien acepte esas invitaciones para hacer más cosas, porque efectivamente el legado de María no tiene límites, evoca, como bien lo hizo en su intervención Juan, en todo un legado histórico, pero evidentemente lo que acaban de vivir en Colombia, con una proyección presente, con un valioso bagaje del presente y que seguramente seguirá dando muchos frutos, seguirá habiendo mucha recolecta en esas milpas que hoy siguen impulsando a lo largo y a lo ancho del país y en algunas zonas, como bien ya se mencionó también en Brasil, en América Latina, y seguiremos todas y todos como lo que siempre nos heredó también María, ¿no? Trabajar precisamente de una forma horizontal, en una forma colegiada, en una forma colaborativa, siempre en beneficio no solamente del ámbito meramente académico e institucional. Como ya se mencionó aquí, nosotros no necesitamos de nuevos reglamentos, ni lineamientos, ni de nuevos partidos políticos, ni mucho menos de una... No. Mejor me callo porque corro riesgo, pero no necesitamos que vinieran en este último sexenio a decirnos algo que se llama y hoy está en moda, de mucha moda y de marcha forzada, retribución social. Por décadas y cada uno de los que hoy estamos presentes lo hemos gestado y lo hemos dado de múltiples formas porque hemos recibido más, precisamente, sobre todo de aquellos que integran, que conforman todo ese legado de sabiduría, de conocimientos. Me refiero muy en particular a los pueblos originarios. Me refiero muy en particular a los migrantes indígenas hoy asentados y que enriquecen nuestras aulas universitarias. Lalo, sé portavoz a nombre del doctor Gunther Dietz, de tu servidora, para Paulina y para todo el equipo, y seguiremos promoviendo otras más presentaciones. Muchísimas gracias, enhorabuena y muy buena noche. Muchas gracias por el tiempo también otorgado. Muchas gracias. Abrazos. Gracias y cerramos los mensajes en el chat. Son de mucho cariño, con muchas felicitaciones para el equipo, para el número de la revista y recordando mucho esto que ustedes mismos han dicho, la valía del quehacer científico y además toda la humanidad que expresaba la doctora Bertelli. Eso augura que la revista con este dossier creo que va a ser muy bien recibido y va a ser muy difundido. Creo que era necesario y creo que han dado ustedes un paso y nos han permitido tener el honor de darlo con ustedes. Muchas gracias a todos los autores y todos los presentes aquí. Y que tengan una excelente noche y un abrazo para todos. Abrazos a todos. Gracias. Gracias. Abrazo. Gracias. Chao. Chao. Adiós. Adiós. Que estén muy Bye, bien. bye. Adiós.